como nos dice. Está Pedro Bucetich, que es presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de Deuco. Pedro, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Antonio, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Estamos viendo una sustitución, ¿no?, de productos nacionales por importados. Sí, una historia repetida hace 50 años atrás, en el 76, durante el proceso militar de Videla y compañía, sucedió lo mismo. Se importaban innumerables productos y así fue como la industria padeció una de las mayores crisis, ¿no? Desaparecieron pymes, cayeron algunas grandes empresas, producto de la sustitución de productos argentinos por productos importados. Es una política que lleva a la destrucción del aparato productivo a la larga, aunque, como decía la señora que mandó un mensaje, pueda pagar las zapatillas más baratas, pero en la estructura económica de la Argentina, la industria, obviamente se ve afectada y lamentablemente termina como terminó en aquella época que estábamos mencionando. Cuando uno lee que Siempre Libre, Johnson Baby dejan de producir en Argentina, la ex Johnson & Johnson anunció el cierre de la planta en Pilar. A partir de noviembre, Carfree, Siempre Libre, quiere decir que viene todo importado. Bueno, pero a ver, hablando precisamente de las zapatillas, además de las grandes marcas que están en Argentina, que tienen un costo muy superior al promedio que podemos hablar, hay innumerable cantidad de pequeñas y medianas empresas de fabricación de zapatillas en Argentina, que son precisamente las que compiten con esas grandes marcas y que ofrecen precios que están dentro del valor que mencionaba la oyente. Bueno, si hay competencia china con valores inferiores y con buena calidad, evidentemente que esas empresas que no pueden competir con una economía como la China, corren riesgo de desaparecer. Por lo menos van a tener grandes dificultades. Además del achicamiento en el consumo que tiene el mercado interno como consecuencia del ajuste económico que se viene produciendo desde enero de 2024. Por lo tanto, nosotros, como Asociación de Consumidores, entendemos que hay que fortalecer el mercado interno, que hay que fortalecer la industria argentina y que obviamente hay que tratar de regular, de controlar para que los precios sean acordes a los ingresos de los argentinos. Ahora, de ninguna manera estamos de acuerdo con la apertura indiscriminada. Estamos importando alimentos básicos, ¿sí? Estamos importando papas, cebolla, fideos, bueno, algo absurdo con la cantidad de industria alimenticia que hay en Argentina de todo tamaño, las grandes marcas y las pequeñas marcas que están hoy en el mercado a través de los comercios de barrio, de los comercios de proximidad, que son aquellos que compran los productos de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, evidentemente es una política que conduce a la destrucción, o por lo menos a la seria afectación de la estructura industrial. Y además esto ya se vio. Si los argentinos tenemos memoria, recordemos lo que pasó en el proceso militar a partir del año 1976. Decenas de miles de pequeñas empresas desaparecieron. Ahora, Pedro, cuando uno empieza a ver, ¿ustedes han relevado el consumo? ¿Tienen un relevamiento de si ha caído o no el consumo? Bueno, los datos demuestran que el consumo puede haberse recuperado respecto al año 2024, pero en realidad si tomamos como referencia el consumo de años anteriores a la actual gestión, evidentemente que el consumo ha caído. Además, innumerables sectores de la población, tengamos en cuenta, tenemos 5,5 millones de jubilados que están cobrando 300.000 pesos, que están por debajo prácticamente de la línea de indigencia. ¿Qué consumo puede tener esa familia, ese jubilado,
con un ingreso mensual de 300.000 pesos. Evidentemente que no puede reactivarse el consumo popular, por lo menos, con esos ingresos. Ahora, hay un sector de la sociedad que siempre lo hubo, que tiene consumo, por supuesto, pero es minoritario. La mayoría del pueblo argentino hoy ha restringido el consumo. Además de eso, se ha sobreendeudado porque al no poder pagar los servicios, al no poder llegar a fin de mes, ha obtenido crédito. Y hoy, con el aumento de las tasas que ha dispuesto el gobierno nacional, donde para pagar una parte de la tarjeta, o sea, el pago a cuenta de la tarjeta, la tasa efectiva anual es superior al 100% anual, eso obviamente genera un sobreendeudamiento que hoy nos preocupa, porque además de trabajar más, todas las familias tienen un trabajo adicional al que tienen para llegar a fin de mes, o por lo menos extienden más su horario de trabajo para poder llegar a fin de mes, y esto, el sobreendeudamiento, los condena a situaciones muy difíciles de enfrentar, porque como sabemos, los salarios registrados aumentan de acuerdo a la inflación, con lo cual no alcanza a cubrir los gastos que permanentemente tiene. Y además, los datos de inflación esconden una realidad que nosotros venimos señalando a partir del último informe del INDEC. Fíjese, Antonio, Sí. el INDEC dijo que la electricidad y el gas aumentaron el 1,6% en el mes de junio. Uh-huh. Los cuadros tarifarios presentados por el ENRE y por el Enargas desmienten ese dato. El aumento de la energía eléctrica y del gas natural en el mes de junio fue de entre el 2,6 y el 2,8%. El INDEC dice que los combustibles aumentaron el 1,1%. Sin embargo, el GNC, el gas natural concentrado, que es uno de los combustibles que utilizan los automóviles, y hay más de 1.200.000 automóviles que consumen GNC, aumentó también entre el 2,6 y el 2,8%, según los cuadros tarifarios publicados por el Enargas. La educación, dice el INDEC, que aumentó el 3,7%. Sin embargo, nosotros tenemos datos de que en las escuelas privadas aumentaron en el mes de junio entre un 6,6% y un 7,5%. El INDEC dice que la telefonía móvil e Internet en junio aumentaron el 2,2%. Nosotros tenemos datos de las principales empresas proveedoras de estos servicios que en promedio superan el 8%. Por lo tanto, como la única verdad es la realidad, nosotros entendemos que los datos que está dando el INDEC sobre inflación no contemplan la realidad que vivimos los argentinos. Pedro, y ahora se suma el intento de privatización de AISA. Hoy se publicó el decreto 493-2025. Exactamente. Se publicó el decreto esta mañana en el boletín oficial. Fíjese que AISA, en primer lugar, esta historia es una historia repetida, la de privatizar el agua. Entre 1992 y 1998 se privatizaron en Argentina 17 empresas de agua y saneamiento. Empezó en 1991 con Agua de Corrientes, siguió en 1992 con Aguas Argentinas, a cargo de Suez. Así fueron privatizadas 17 áreas de la República Argentina. Formosa, Tucumán, Santa Fe, Mendoza, Salta, Misiones, Catamarca, provincia de Buenos Aires. Todas fracasaron. Todas volvieron al Estado nacional, como en el caso de Aguas Argentinas, que pasó a ser AISA, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde Azurix tenía la concesión, también de la empresa Suez, y pasó a ser APSA. Todas esas concesiones que se hicieron en la década de los 90 fracasaron.
¿Por qué fracasaron? Por una sencilla razón, porque las obras de ampliación de agua y cloacas son altísimamente costosas, Claro. y no pueden ser financiadas por la tarifa. Entonces, tiene que haber inversión estatal, como lo hubo en AISA a partir del año 2007 hasta la fecha, donde la población, fíjese en los números concretos, sobre una población de 15 millones de habitantes, en AISA el 75%, 11.351.000 tienen agua potable, y el 63%, 9,5 millones de habitantes, tienen cloacas. Ese es el resultado de la inversión que el Estado Nacional hizo en la empresa AISA. Por el contrario, durante el año 2024, ¿qué fue lo que hizo el gobierno de Milei? Fíjese, la primera medida, cerró definitivamente las 23 oficinas comerciales de atención al público que tenía AISA. 23 oficinas, no quedó ninguna. En ninguna de las jurisdicciones, de las 26 jurisdicciones que tiene AISA a su cargo, existe una oficina de atención al público. Del total de las 299 obras que se encontraban realizándose en 2023, se dejaron sin efecto 263 obras y solamente quedaron 36 obras. La inversión que en 2023 fue de 843 millones, en 2024 descendió a 253 millones. Y de los programas Agua Más Trabajo y Cloaca Más Trabajo, que brindaba agua y cloacas a barrios populares, se rescindieron 47 obras y se está trabajando en rescindir 56 obras más, con lo cual solo quedan 3 obras para hacer cloacas y agua en el área de concesión de AISA. Esta fue la política que implementó el gobierno de Javier Milei, y ahora lo termina con este decreto que no solamente concesiona la empresa, sino que corremos un riesgo, de acuerdo a lo que se vaya viendo, de que haya venta de activos de aguas de AISA. Este es el gran problema, que además se vuelvan a fijar como ámbito de resolución de conflictos los tribunales internacionales, como pasó en la década de los 90, donde la rescisión de Aguas Argentinas y la rescisión de Azurix en la provincia de Buenos Aires terminó discutiéndose en los tribunales norteamericanos del CIADI, donde Argentina perdió los 2 juicios. Esta es la probabilidad que tiene esta nueva medida dispuesta por el gobierno nacional. Además de lo que ya está establecido en este decreto que aparece hoy, que la empresa podrá cortarle el servicio de agua al usuario por falta de pago, no respetando el principio rector de una empresa de agua y saneamiento, que es aquella que rescatamos las entidades de usuarios. El agua es un derecho humano, no se puede cortar el suministro. Pedro, le mando un abrazo grande, gracias. Gracias a usted, Antonio, hasta luego. Pedro Busetti, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO. Cada mañana, Antonio Fernández Llorente te despierta